apostles solo para ser vistos. just to be seen. Pero esta tarde But this afternoon, vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo we're going to speak about what Apostle Paul nos da en su palabra, tells us in his word, una palabra del Señor, in the word of God, de cómo él habla de ciertas responsabilidades of how he speaks about certain responsibilities. y habla de los que son hijos de Dios. And he speaks about the ones that are sons of En la God. carta de Romanos The book of Romans, le voy a invitar que abra la palabra de Dios I want to invite you to open up the word of en God, el capítulo 8, chapter 8, del versículo 1 en adelante. verse 1 and on. Romanos Romans, capítulo 8, chapter 8, versículo 1 en adelante. verses 1 and on. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me ha librado del pecado y de la muerte. Has delivered me from death and the grave. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Conforme al Espíritu, dice. According to the Spirit, it says. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor. Verso 14, léalo juntamente conmigo. El verso 14. Porque todos... Amén. Puede sentarse. You may be seated. El día de hoy Today, queremos hablar, we want to speak ¿verdad?, de los hijos de Dios. of the children of God. Los hijos de Dios The children of God que están en las iglesias, that are inside the churches. supuestamente. Supposedly, Hay mucha gente there's many peoples que se declara ser hijo de that Dios. declare to be children of God. Hay mucha gente Many people, que dice que son cristianos. they say they're Christians. Pero Pablo But Paul habla de esta manera, speaks in this manner, hablando a un pueblo, speaking to a people, hablando a los corintios. speaking to the Corinthians, Porque Pablo había visto because Paul had seen que dentro de los corintios that inside the Corinthians había gente there was people que estaba haciendo lo malo. that were doing evil. Había creyentes There was believers que también seguían las costumbres, that also followed the el customs paganismo que había. of paganism that Hay was. mucha gente que tiene costumbres. There's many people that have these Hay customs. mucha gente que vive en el paganismo. There's many people that live in Hay mucha paganism. gente que está dentro de las celebridades And they live in the celebrities, mundanas. worldly. Usted puede ver que en el mundo You can see that in the world. se celebran días festivos, They celebrate festive days. se celebran cumpleaños a They veces. celebrate birthday parties. Y la gente está dada mucho a todo eso. And people are giving into that. Cuando se trata de Dios, When it deals with God, la gente no responde. people will not respond. Los corintios estaban viviendo de esa The manera. Corinthians were living in this manner. Pero Pablo dice Paul says en el capítulo 8 in chapter 8 of Romans que no hay ninguna condenación that therefore there's no condemnation para los que andan en Cristo Jesús, to those who are in Christ Jesus, para los que están en el Espíritu Santo, for those who are in the Holy para Spirit, los que viven conforme al Espíritu Santo. according to the Holy Spirit. Pero no todos viven de esa But manera. not everybody lives in this manner. Había gente en Corintios There's people in que Corinthians. vivía conforme la carne They live according to the flesh. y ellos se hacían pasar por creyentes. And they were seem like believers. Entonces, Pablo, So Paul, hablando a los corintios, speaking to the Corinthians, porque estaban siendo contaminados for they were being contaminated de los deseos de la carne, hermano. of the desires of the flesh. Entonces, ¿cuánta gente How many people en estos tiempos in these days no conoce las responsabilidades? don't know the responsibilities? Pablo anuncia responsabilidades Paul announces the y responsibilities posiblemente nos dé unas cuantas, ¿verdad?, requisitos de las and responsabilidades. perhaps gives us requirements for these things. Pero no solamente esas son. But not just that. La Biblia dice que hay mucha responsabilidad. The Bible says that there's many Usted es responsibilities. responsable de tantas cosas. You are responsible for so many things. Usted tiene que tener esa responsabilidad en la iglesia local donde usted se alimenta, donde usted se levanta todos los días para venir a la iglesia, ¿verdad?, a adquirir conocimiento. You need to have the responsibility to show up at church so you can get your growth. Y los creyentes del año 2023 no saben esto. And the believers of the year 2023 don't know Que para this. ser un hijo de Dios To be a child of God, hay tanta responsabilidad, there's so much responsibilities. pero hay mucha gente But there's many people que se ha olvidado de la responsabilidad. that have forgotten the responsibilities. Creen en Dios They believe in God. y todo el tiempo, hermano, And all the time, brothers, esa gente está aprendiendo those people are learning. y nunca deja de aprender And they never stop learning, porque siempre están inmaduros. for they're always immature. Entonces en Corintios So in Corinthians,
Había muchos templos paganos. There's many pagan temples. Como en el tiempo de hoy hay templos paganos, hermano, Like in today's day, there's so many pagan temples donde mucha gente where many people, va y se mete dentro de esos lugares they go in those places y no saben que son templos paganos. and they don't know they're pagan temples. Hay templos donde se han pasado los límites There's temples where they surpass the limits. y la gente ni lo sabe, hermano. People don't even know about it. Hay templos donde se adoran ídolos. There's temples where idols are worshipped, Hay templos donde son, ¿verdad?, presbiterianos, hermano, where they're que Presbyterian. todavía tienen esa, ¿verdad?, esa costumbre. They still have those customs, Y para ellos todo eso no es contaminación. and for them, all that's not contamination. Hay gente There's people que está en las iglesias, vamos a decir, como esas iglesias brasileñas, el pare de sufrir. in the Brazilian church stop suffering, Hay gente que está en las iglesias gentiles, and in the Gentile churches, sin fundamento. no foundation. Hay gente que está en las iglesias solo Jesús de Sabelio, hermano. There's people in the church of Sabelios, only Jesus. Hoy en estos tiempos, And in these times, nuestros niños nunca van a tener una responsabilidad con Dios, hermano. our kids never have a responsibility with God. Van a tener una responsabilidad en las costumbres, They're going to have a custom en las responsibility, fiestas, in the en las feasts, diversiones. and having fun. ¿Sabe por qué? You know why? Porque los padres jamás Because the parents never supieron de las responsabilidades que es ser un hijo de Dios. knew about the responsibilities of being a child of God. Entonces Pablo miraba, ¿verdad?, lo que estaba pasando en la gente de Corinto, So Paul saw what was happening in the people of Corinthians. que había muchos templos There was many temples donde se sacrificaban where it was being sacrificed. en aquellos tiempos animales In those times, animals, y a diario lo hacían, hermano. and they did it daily. Y estos animales que sacrificaban ellos And these animals that they would sacrifice, eran para sus ídolos, it was towards their eran para idols, sus dioses. toward their gods. Entonces, había creyentes So there was believers que aún sin tener el conocimiento, that with even having the knowledge, ¿verdad?, ellos también comían they also drank. de esa carne I'm sacrificada. sorry, they eat those sacrificed flesh. Aún los sacerdotes Even the priests comían de aquella carne. would eat of those meats. Y el resto, And the rest, escuche bien, hermano, listen closely, en el tiempo brothers, de Corintio, el resto que sobraba de aquella carne, the rest of the meat that was left over, la vendían en los mercados públicos they would sell it in the public markets. para que la gente lo comprara, hermano, comprara de esa carne. So people may buy those meats. Y seguramente And I'm sure que aquella carne era más barata. that meat was a lot cheaper. Diga conmigo, aquella carne era más barata. That meat was probably a lot cheaper. La gente siempre va a buscar las ofertas. People are always going to find a good bargain. La gente siempre va a buscar las especiales, They're always looking for a good deal. donde le cueste menos. Where it's cheaper. Y seguramente los cristianos en aquel tiempo de Pablo And I'm sure the Christians of the time of Paul buscaban las buenas ofertas probably were looking for a good deal. y consumían de aquella carne. And they would consume those meats. Entonces, algunos creyentes cristianos So some Christian believers aprovechaban la oferta, would take advantage of the offer, aprovechaban las especiales, take advantage of the specials, aprovechaban las gangas, hermano. take advantage of the gang. Es como en el tiempo de hoy. It's like today's day. ¿Usted sabe cuáles son los días de las especiales Do you know what the days of the specials are en los supermercados? in the supermarkets? El miércoles Wednesday está el especial de quizás de las frutas, de las verduras, is the special of the fruits and the veggies, de las salchichonerías, of the deli, de las pescaderías, of the de fish las panaderías. and the breads. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que busca las especiales. Until today's day, many people are looking for a bargain. Y a veces, hermano, no van a comprar alimento And sometimes they don't go buy the food porque están esperando ese día. because they're waiting for that special day. Se les acabó el alimento, pero ellos siguen comiendo tortilla con sal They ran out of food, but they keep eating tortillas with salt para esperar el día de las especiales. to wait for the day of the offers. Así era en el tiempo de Corinto, That's how it was in the time of Corinthian. ¿verdad? Ellos esperaban esas especiales. They waited for those deals. Entonces Pablo descubrió
So Paul que discovered se le estaba dando, hermano. that he was being given ¿Verdad? Aquella oferta, aquellas especiales, those offers, those y specials, que los creyentes participaban, and that the believers participated ¿verdad? De aquellas carnes que eran sacrificadas a ídolos, a dioses. of those meats that were sacrificed to the idols, to the gods. ¿Cuántos tienen esa experiencia, hermano? How many have those No experiences? es cierto que vosotros, ¿verdad? Todavía tenemos esa costumbre. Is it not true that we still have those customs? Esperamos los días que haya especial, hermano. We wait for those days to be a special. Que usted agarra 5 pepinos That you get 5 cucumbers por $1. for $1. Esa es una ganga, usted dice. That's a steal, you say. Y si va otro día, usted los agarra 2 por $1 o 3. And you go another day and it's 2 or 3 for $1 maybe. Entonces, así hay gente, hermano. So that's how people are. Pero es que había gente But there was people que estaba acostumbrada a este tipo de vida. that were so used to this kind of life. Pero también había otros cristianos. But also there was other Christians. Cristianos que se hacían, que eran hijos de Dios, hermano. The Christians that acted like they were children of God. Esos cristianos, hermano, These Christians, brothers, les perturbaba en su corazón, were escuche bien, bothered in their hearts que los demás creyentes que estaban dentro de la iglesia that the rest of the believers inside the church fueran a comprar esa carne would go buy that meat, que era sacrificada that it was sacrificed a los ídolos. to the idols. Entonces Pablo, So Paul, mirando todo este panorama, seeing this whole panoramic picture, usted tiene que tener sabiduría. you need to have Y wisdom. no es que nosotros queremos que usted coma de los sacrificados, It is not that we're making you eat from ni ande sacrifice buscando especiales de esa forma. or look for specials in that manner. Qué bueno que usted está en Estados Unidos. I'm glad you're in the United States. Pero sabe que en Estados Unidos But- también, hermano, But did you know that in the United States, usted come carne. you eat meat? A veces es carne procesada, hermano, hecha de esas llantas de carros, hermano. Sometimes it's processed meat with old rubber Y tires. usted no sabe lo que está comiendo, hermano. And you don't even know what you're eating. Usted se está comiendo una hamburguesa You're eating a y hamburger. piensa que es una carne de una res, de una vaca, un ganado, hermano. You think it's a good meat from a Pero está cow or comiendo something. llanta, hermano. But you're eating an old Que la tire. procesan, hermano. And they process it. Y la hacen como si fuera una carne verdadera de un animal, hermano. And they make it like seem like it was a real animal. Y usted dice, es